La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Dice que en diciembre, ¿verdad? Era de 5, no sé qué le hace gracia al senador Atauche que está en la mesa y está contando chistes. ¿Usted qué? ¿De qué se está riendo? Bueno, pero escúcheme una cosa, sea un poquito respetuoso. Bueno, no nos falta el respeto. Le está faltando respeto a 5,5 millones de jubilados. ¿No tiene vergüenza? Está en la mesa y está haciendo chistes. Está en la mesa y sea digno. Siéntese y escuche y atienda, por favor. O si no, ¿qué diálogo vamos a tener? Usted es el presidente de bloque. Sea respetuoso. ¿Consta que Conan fue maltratado? No, primero una aclaración importante. La ley no tiene nombre. El nombre Ley Conan es un nombre que se viralizó, que la generaron los usuarios en las redes sociales, los medios de comunicación, sí, los argentinos. Digamos, y para mí, sinceramente... Una chupada de media para el presidente Javier Milei, porque, digamos, que usted siga manteniendo y siga hablando de la Ley Conan, por más que la gente lo diga en la calle, me parece que por su nivel de diputado nacional tendría que saber que hay otros casos significativos como para nombrar la ley. Por ejemplo, la orangutana Sandra, que le acabamos de hablar, porque realmente fue maltratada. Conan creo que nunca fue maltratado, y si lo maltrató Javier Milei, pero realmente me parece una chupada de media. Bueno, a mí lo que me parece realmente es una falta de respeto de su parte, independientemente... La falta de respeto... La extrême droite, je la connais bien, oui, c'est la extrême droite. C'est qu'ils font de mieux, c'est de mentir. Je les ai vus, je les ai connus au pouvoir. J'ai connu l'extrême droite. Je pense que plus que jamais il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense qu'on a vu les résultats, c'est catastrophique. Nos encontramos con unos vientos, vamos a decir, preocupantes en nuestro país y en Europa. Lo estamos viendo, lo hemos visto ya en los últimos años en Hungría, en Polonia, en Italia también, que reforman leyes que reconocían derechos del colectivo. Las modifican, nos patologizan, nos volvemos a otra época difícil. Es golosa y todo el mundo dice, hombre, claro, que los jueces elijan a los jueces. Suena muy bien, suena fantástico. La gente dice, hombre, claro, así los políticos no mangonean. Pero es que, señorías, y lo digo sobre todo para la gente que nos está escuchando, en democracia, todos, si es una democracia plena, todos los poderes deben estar sujetos a la soberanía popular. El legislativo, el ejecutivo y evidentemente también el judicial. Para que lo entienda todo el mundo, el Consejo General del Poder Judicial no es un cónclave papal. La mujer del presidente tiene los mismos derechos que todas las mujeres españolas y que todos los hombres españoles. Pero sobre todo respecto a ese caso, lo que quiero poner de manifiesto de nuevo es reiterar de dónde viene, cuál es el origen de este caso, que somos conscientes de que se trata de una iniciativa de una organización de extrema derecha que ha tenido también sus propios problemas con la Administración de Justicia. Sobre todo valoramos el informe de la Guardia Civil, que decía, como decimos, que no hay caso, que no se observa ninguna incidencia en este caso. El Gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal, y he ido más lejos, diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos, de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso?
Lo siguiente que va a ser bombardear los cayucos. Hombre, no hace falta que vaya a ver a von der Leyen para esto. Basta con que llamen a los presidentes autonómicos del PP para que aceptan y asuman el acogimiento de los menores que están hoy en Canarias. Así de simple. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Hola Fernando y a toda la resistencia. Nada, después de mucho tiempo escuchando, por fin he decidido hacerme mecenas. En mi caso, os escucho todas las mañanas mientras trabajo desde casa y creo que es muy necesario apoyar un proyecto como este. Para mí hacéis una labor muy importante de acompañar e informar desde la cercanía y contando las cosas como son, desde una visión progresista, crítica y con humor. Muchas gracias por vuestro trabajo. Un saludo y un abrazo a todos. Oye, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que apoyáis La Cafetera, los que hacéis posible este programa, porque en efecto la compañía, sabéis que en los últimos días lo estamos repitiendo mucho, la compañía es el motor que mueve a La Cafetera. Es la esencia en sí de este programa, que es un podcast de noticias, es un programa de radio, es, sí, actualidad, análisis, entrevistas, entretenimiento, pero sobre todo es un espacio para acompañar, y tanto a quienes se sienten solos como a aquellas personas que entienden esa tarea también, esa importante tarea contra uno de los males que aquejan a la sociedad. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera en una mañana en la que la atención de los medios de comunicación está fijada en el Reino Unido, triunfo histórico del laborismo. El resultado concede, a espera de los resultados, a espera de que se conozcan los definitivos, pero una mayoría de los laboristas frente a los conservadores, que sufren un duro castigo, pagan de esta manera el caos al que condujo el Brexit. Bueno, a espera de que se conozca con más precisión los resultados, pero lo que sí sabemos es que el líder laborista recibirá hoy mismo el encargo de formar gobierno, y estas elecciones en el Reino Unido tienen la mirada muy atenta y también suponen un cierto halo de esperanza en una Europa en la que los movimientos conservadores se están poco a poco están creciendo y se están apropiando de los gobiernos en diferentes países. Se espera con mucho interés también la segunda vuelta en Francia, y hemos vuelto a escuchar a Mbappé, al futbolista francés. Vuelve a pedir el voto contra la extrema derecha y dice: no podemos dejar el país en esas manos. Moi, je pense que plus que jamais il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains. Y también hemos visto a otro exfutbolista brasileño ahí advirtiendo sobre la extrema derecha. Dice: la conozco muy bien, y dice: lo que pueden hacer aquí en Francia es lo mismo que he visto hacer en mi país. La extrema derecha es el fin del mundo. La extrême droite, je connais bien, oui, c'est la extrême droite. Ce qu'ils font de mieux, c'est de mentir. Je les ai vus, je les ai connus au pouvoir, j'ai connu l'extrême droite. Y esta mañana vemos cómo esos movimientos populistas de extrema derecha también se van apropiando de los titulares en la prensa. En el periódico El País, el Kremlin apoyaría a Le Pen, estaría apoyando a Le Pen ante las elecciones en Francia, dice el periódico El País. Pero mientras vemos cómo sus discursos van calando también en el resto de organizaciones políticas conservadoras en la derecha. Fijaos lo que ha pasado aquí en España. Es hoy titular de portada en numerosos medios. El Partido Popular asume la idea de Vox de movilizar a la Armada contra la inmigración, al ejército. El PP ha sugerido utilizar al ejército para luchar contra la inmigración ilegal. Ha desatado una auténtica polémica y hemos visto cómo la propuesta fue contestada por el Gobierno con mucha contundencia, recordando la necesidad de desarrollar políticas humanitarias. Y decía Tellado, después de haber hecho esa afirmación, haber lanzado esa afirmación en un programa de televisión, ratificaba su propuesta. España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios, y nosotros le pedimos al Gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas, que trafican con vidas humanas, que las ponen en peligro, y desde luego
El Gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal, y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. No estoy... Bueno, además no es legal porque la intervención de las Fuerzas Armadas en las operaciones internacionales, en aguas internacionales, solo se podrían formular para acciones de rescate, no de respuesta, no de frenar. Porque además, ¿qué es lo que está sugiriendo exactamente el Partido Popular? Además de haberse dejado contaminar por este discurso xenófobo, racista de la extrema derecha, que no hace más que colocar el foco sobre los débiles, sobre los más frágiles, los inmigrantes, en este discurso que al final es muy emocional y que remueve las entrañas del voto radical. Y, como le preguntaba Pachi López, exactamente a qué se está refiriendo. ¿Qué quieren? ¿Que bombardeen los cayucos? Porque, miren, la solidaridad no es una palabra hueca, es una actuación política decidida. Así que déjense de teorías de la conspiración. Nadie suelta a menores en los centros de las ciudades. Déjense de ocurrencias. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? ¿Lo siguiente que va a ser? ¿Bombardear los cayucos? Hombre, no hace falta que vaya a ver a von der Leyen para esto. Basta con que llamen a los presidentes autonómicos del PP. Así que tenemos nueva polémica, pero también la demostración, el escaparate del riesgo de que las opciones, de que el discurso del odio vaya penetrando, como poco a poco va contaminando, va contagiando al resto de formaciones políticas, y el Partido Popular entra en esta deriva empujado por su socio Vox. Bueno, pues ahora veremos, porque en el resumen de prensa internacional hay algunas noticias que son las que han protagonizado la actualidad en esta semana. La decisión del Supremo de rechazar la amnistía para Puigdemont, esto ha sido muy destacado en la prensa internacional. Hemos visto también cómo se destaca que España es la prueba de que las coaliciones de izquierda pueden funcionar también en la prensa internacional. Hemos visto cómo el pasaporte, la app propuesta por el gobierno español para limitar el acceso de menores a contenidos pornográficos, también ha marcado el debate en los medios internacionales. Vamos a comentarlo enseguida con Pilar de la Peña. Y vamos a ver también, hoy vamos a conversar sobre todo esto, sobre el estado de la democracia, la salud de la ciudadanía, el estado de ánimo de la ciudadanía, de los ciudadanos que votan, de los ciudadanos y la democracia, porque vamos a hablar con el periodista Pedro Ballín, con el filósofo Javier Gomá, aquí en La Cafetera, sobre su ensayo Libertades Penúltimas. Y además hoy visita La Cafetera la actriz Clara Lago, que presenta aquí su serie Clanes, y así que tenemos muchas cosas de las que hablar. Venga, gracias a todos por apoyar La Cafetera. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Ya sabéis que analizamos aquí en La Cafetera la manera en la que la prensa internacional proyecta la imagen de España en el exterior, sobre España, cómo informan sobre las noticias, sobre la actualidad en España, y qué interpretaciones hacen, que siempre son más distantes, más sosegadas que las que hacemos aquí los medios de comunicación, y lo analizamos cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, esta semana ha sido noticia el conflicto, el enfrentamiento, el Supremo versus Constitucional, pero esta decisión del Supremo de rechazar la amnistía para Puigdemont ha sido bastante destacada en la prensa internacional, ¿no?
Sí, porque al final Carles Puigdemont y toda la crisis catalana tienen bastante más eco que otras de las, digamos, de los detalles judiciales de la batalla judicial aquí en España, y esa decisión del Tribunal Supremo de rechazar la amnistía para el expresidente catalán, pues ha tenido bastante eco en medios de todo el globo. Por ejemplo, para que tengas una idea, The Financial Times, Deutsche Welle, Le Monde, Der Spiegel, The Politico, en fin, multitud de medios de todo el planeta se han hecho eco de ella, y lo que han resaltado, bueno, son 2 o 3 aspectos, ¿no? La primera, lógicamente, que el Tribunal Supremo rechaza esta amnistía para Carles Puigdemont, o le deniega la amnistía. El Financial Times dice la amnistía que le había prometido el presidente español, porque ese es uno de los aspectos que destacan algunos medios, ¿no? ¿Cómo puede influir esto para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, dado que era uno de los asuntos claves que había acordado para garantizarse el apoyo parlamentario? Y luego, bueno, se pone de relieve, que otros medios internacionales ponen de relieve, que esta decisión del Supremo puede complicar los planes de regresar a España que tenía Carles Puigdemont. Dan un poquito los detalles de que, bueno, han rechazado la amnistía al Tribunal Supremo por considerar que el delito de malversación encaja en las 2 excepciones que estaban incluidas en la ley de amnistía que se ha aprobado recientemente. Y alguno de los medios de Político, por ejemplo, sí insiste en que, bueno, esta argumentación del Supremo no está justificada, no está sostenida por pruebas, porque una de ellas tiene que ver con la financiación europea, o con haber utilizado fondos europeos para pagar o para financiar el proceso, que es uno de los clavos a los que se ha agarrado el Supremo para justificar esta decisión. Y bueno, de Político, por ejemplo, señala que sobre esto no hay demasiadas pruebas así. Pero vamos, sí que ha tenido un cierto eco, y sobre todo se resalta además que la decisión del Supremo mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont. Oye, además hemos visto en Slate esta semana, cuando se está debatiendo sobre las legislativas francesas, cómo ponían de ejemplo a España, prueba de que las coaliciones de izquierda pueden funcionar. Sí, es un artículo bastante llamativo. Ha sido publicado en Slate, en la versión francesa de la revista estadounidense, que tiene una edición en francés que, bueno, que también es muy potente y conocida. Y en este sentido, pues el titular es tal cual, ¿no? España es la prueba de que las coaliciones de izquierda pueden funcionar. Y publican este artículo un poco a raíz de esta alianza de izquierdas que se anunció justo después de las legislativas, de la primera vuelta de las legislativas, para intentar aunar a todas las fuerzas de izquierda y, digamos, derrotar a la extrema derecha, ¿no? Esta, que lo han llamado el nuevo Frente Popular. Y el artículo de Slate lo que explicaba es que, bueno, para algunos el hecho de que esta nueva plataforma aglutine a socialistas, comunistas, ecologistas y también al partido de Jean-Luc Mélenchon, que se llama la Francia insumisa, pues esto algunos señalaban o decían que era una alianza contra natura y que no tenía coherencia y que estaba abocada al fracaso. Y el artículo lo que pone de relieve es que precisamente si hay un país en Europa donde esto se ha demostrado que puede funcionar, es España. Y resaltaba, bueno, como en concreto desde 2018 aproximadamente, Pedro Sánchez, el presidente socialista, se mantiene en el poder gracias a haber sido capaz de tejer distintas alianzas con fuerzas con las que al principio no tenía tanto en común, ¿no? Detallan en concreto al principio el primer pacto al que llegó con Podemos, con la formación de Pablo Iglesias, y bueno, resaltaba eso, ¿no? Las diferencias que había en las reivindicaciones de ambas formaciones, pero que habían sido capaces de alcanzar un acuerdo y de gobernar durante toda la legislatura. Y bueno, pues destacaba que en 2023 algo similar había sucedido, que además había sido más complicado, si cabe, el pacto que había tenido que llegar Pedro Sánchez, porque había sido primero con Sumar, que aglutinaba varias formaciones de izquierda, ecologistas, comunistas, y también con los independentistas, ¿no? Pero que en general, a pesar de partir de posiciones muy diferentes, habían demostrado que podían gobernar distintas formaciones de izquierda de forma
en coalición y de forma conjunta, y bueno, pues que era una lección para también la izquierda francesa. Oye, también la prensa internacional ha destacado las nuevas manifestaciones contra el turismo de masas en ciudades españolas. Dice que se está consiguiendo derrotar a Airbnb. Sí, son dos de los asuntos que han llamado la atención de varios medios internacionales en esta semana. Primero, el lunes había bastantes que se hacían eco de estas manifestaciones, las de Málaga y Cádiz son las que vimos el fin de semana pasado, las más importantes, pero es verdad que llevan haciéndose eco y poniendo en relieve todas estas grandes protestas que ha habido pues también en Canarias, en Baleares, un poco denunciando el impacto que estaba teniendo para la vida de la población local el turismo de masas y la falta de límites que se estaba poniendo, ¿no? Y esto, bueno, pues era recogido por The Guardian, por Le Point, por Deutsche Welle, Le Temps, el Daily Mail, en fin, numerosos medios internacionales ponían de relieve que Málaga y Cádiz se habían unido a esta especie de movimiento un poco antiturístico que había nacido en España y que estaba pues creciendo en amplitud. Y esto ha dado pie a que luego otros medios fueran un poquito más allá y, por ejemplo, esta misma semana también ha habido algunos artículos que han bueno, pues señalado o sugerido que España estaba casi derrotando a Airbnb, ¿no? Ha tenido mucho eco también en medios internacionales el anuncio de Barcelona de que iba a prohibir a partir de 2028 los alojamientos turísticos y las plataformas tipo Airbnb, o al menos no iba a renovar estas licencias, y en este sentido, bueno, pues esto era señalado que por varios medios de Telegraph, el diario británico, tenía un artículo que se titulaba así, ¿no? Cómo el movimiento antiturístico en España ha derrotado a Airbnb, y bueno, pues destacaba todas las medidas que se han anunciado y que se han tomado en España en Barcelona, en Valencia, en Baleares, en Málaga también, para restringir la posibilidad de que estos alojamientos pudieran utilizarse para el alquiler turístico. Lo enmarcan siempre en el tema de la presión sobre el problema de la vivienda, y bueno, pues son varios los medios, la BBC también lo señalaba, aunque la BBC alertaba de que explicaba un poquito cómo podía ser el mundo sin Airbnb, y también señalaba que la plataforma había tenido pros y contras, y que si realmente se acababa con este modo de alojamiento turístico, pues también habría una serie de sectores o de colectivos que perderían, ¿no? Por ejemplo, mencionaba a las familias. Pero ya te digo que también otros medios internacionales como The Week o TF1 también señalaban que este camino que había emprendido España, que estaba un poquito en el epicentro de lo que llamaban la crisis por el sobreturismo o el turismo excesivo, que estaba afectando a otros puntos de España, pero que España estaba como marcando un poquito el camino, y que estas limitaciones y restricciones a alojamientos turísticos del estilo de Airbnb podían ser uno de los caminos a seguir. En estos días hemos visto el debate sobre el pasaporte porno, como lo han bautizado en la prensa internacional, esta forma de identificación de edad propuesta por el Gobierno de España para limitar el acceso de los menores a estos contenidos. También ha llamado la atención a algunos medios de comunicación, ¿no? Sí, no ha sido de forma masiva, pero sí que ha habido, por ejemplo, de Político, la edición europea del digital estadounidense lo ha recogido, también West France, un diario francés, y les ha llamado la atención pues un poquito los detalles, ¿no? de esta iniciativa anunciada por el gobierno español, que hablan de una app. De hecho, de Político dice que oficialmente y de forma bastante fría y seca se ha bautizado como la cartera digital beta, pero que en realidad podría hablarse casi de un pasaporte porno para evitar, bueno, pues que los menores de 18 años pudieran acceder a estos contenidos en la red y en general en Internet. Les llama la atención, detallan un poquito lo que ha anunciado el gobierno español que iba a hacer, el tema de los créditos, y bueno, pues hablan de un pasaporte virtual que verificaría la edad, pero que puede también suscitar otra serie de problemas, y que de momento no hay un sistema europeo. Es algo también de lo que señalan, por ejemplo, el West France, el diario francés, explicando que recogiendo esta iniciativa del gobierno español para intentar abordar este problema, pero también, bueno, pues les llama la atención y ponen el foco sobre algunos de los aspectos que quizá puedan suscitar mayor polémica. Pues Pilar de la Peña, gracias como siempre, Pai. Gracias a la Resistencia siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas.
Estamos en la librería de la cafetera, un pequeño habitáculo con ventana redonda con algunos cajones repartidos frente a los libros en los que nos sentamos rodeados por los oyentes. Y en las sillas están acomodados nuestros autores invitados de hoy, Pedro Ballín y Javier Gomá. En las manos tienen su libro Verdades Penúltimas de la editorial ARPA, donde ambos intelectuales analizan el estado de la democracia moderna. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Javier Gomá, buenos días. Muy buenos días. Grande. Pedro Ballín, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí otra vez. A cuenta de la presentación de Verdades Penúltimas en la editorial ARPA, ya hemos visto, está muy referenciado, ha sido muy recomendado, pero además es que esta semana cobra un especial sentido este libro porque veíamos el resultado de la primera vuelta en Francia y estábamos planteando a lo largo de estas semanas las preguntas de a dónde van las democracias liberales, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está moviendo a esta transformación que está arrastrando a tanta gente, en la que se está refugiando tanta gente. Paralelamente en el libro decís, vivimos en la mejor de las sociedades posibles, históricamente la mejor de los tiempos, pero de las conocidas. Este balón votando que me dejas nos lo propuso Ana Pastor en la Feria del Libro hace muy pocos días porque fue justo después de las elecciones europeas y de la subida de la ultraderecha. Y creo que en este caso estamos un poco ante la misma circunstancia. Sí es primera fuerza Le Pen, pero ha obtenido 1 de cada 3 votos que se emitieron en Francia, ¿no? Es decir, 2 de cada 3 votos siguen comprometidos con el liberalismo democrático, digamos, con la democracia liberal. Y ese dato también hay que considerarlo, porque tendemos a ser como muy cenizos y muy pesimistas y siempre va a ocurrir la tragedia al día siguiente. Las elecciones europeas fueron precedidas de 2 años de vaticinios de que el proyecto europeo se iba a ir al carajo. Bueno, ya se han firmado los acuerdos, se ha dejado fuera a la ultraderecha, los liberales, los conservadores y los socialistas han vuelto a pactar, o sea que el acabose que llevábamos 2 años oyendo venir, pues a pesar de la subida de la ultraderecha no se produjo. Entonces en Francia vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta antes de ponernos a dar gritos y correr por la calle con los brazos en alto. Me gusta el espacio de optimismo, pero nunca había obtenido la extrema derecha en Francia un resultado como este. Si la siguiente entrevista es dentro de 3 meses... Es que ya pasó. No se votó, pero bueno, se hizo mediante una actitud complaciente, ¿no? O sea, la Francia de Vichy fue un resultado bastante más negativo que el que hemos visto en estas elecciones. Acepto entonces que tiempos pasados no fueron necesariamente mejores. Pero bueno, por comenzar por el principio, Javier, con Pedro conversamos con una cierta frecuencia aquí en el programa. ¿Por qué este libro? ¿Por qué decidisteis que era una buena idea plantear el libro en estos términos? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Hay razones que podríamos llamar casi biográficas o circunstanciales y hay una razón literaria que tiene que ver con un conocimiento que tenemos Pedro y yo el uno del otro desde hace quizá 11 o 12 años, en los cuales, teniendo procedencias distintas, informaciones distintas, quizá intereses distintos, se había producido una gran compenetración que había traslucido en muchas conversaciones y entrevistas que habíamos tenido antes. Y el libro tiene una forma y tiene un contenido. El contenido es justamente la realidad de la política como verdades penúltimas, por tanto, como penúltimas susceptibles de debate, de deliberación, de reforma, de mejora. Y en cuanto a la forma, quería ser el libro, una constatación práctica de cómo se debaten las verdades penúltimas, en las que hay un cierto acuerdo de base, pero cada uno va introduciendo sus matices, sus tonos, sus melodías y sus experiencias y sus vivencias. Entonces es un libro que a veces lo definimos como una invitación a la mayoría de edad del ciudadano y de la ciudadana, pero que en cuanto al contenido, esa invitación se manifiesta a través de una forma, que es el diálogo. Entonces, personas que uno es de Asturias, otro es de Bilbao, uno ha tenido una profesión, el otro otra, determinadas opciones vitales en una dirección, en otra. Sin embargo, son capaces de conversar sobre un tema importante, que es la política como verdad penúltima, siendo así que lo penúltimo es muy importante. No por ser penúltimo es superficial o banal. Y que además lo hacemos dialogando, en el que además practicamos un poco de esa relativización inherente a la política mediante esa otra relativización que es el sentido del humor, en el que
tú puedes decir cosas relativamente enfáticas siempre que lo hagas adobado de un cierto anti-enfatismo, que es el sentido del humor. Así que por la forma y por el fondo era un libro oportuno y conveniente para los dos dialogantes. Analizáis algunos elementos que están padeciendo las democracias. Habláis, por ejemplo, de las conspiraciones. Habláis de la extrema derecha. Habláis de la manera en la que una cierta parte de la población se está refugiando en estas respuestas y que tiene que ver con la infantilización de la sociedad. Sí, yo soy de los que pienso que se está produciendo... Yo digo dos cosas, Pedro y yo lo hemos hablado alguna vez. Yo suelo decir dos cosas. Primero, esta sociedad está infantilizada y segundo, se lo puede permitir. Se lo puede permitir porque la gente que ha nacido en el siglo XXI va a vivir 100 años de media. Y en consecuencia, el apremio, la ansiedad que tenía gente que tenía una esperanza de vida de 60 años y se jubilaba a los 70 y que por tanto moría trabajando, ahora lo que ocurre es que se jubila a los 65, a los 67, en el mejor de los casos, si no hay jubilaciones anticipadas, y se muere a los 100, con lo cual tienes que rehacer, recomponer, rediseñar tu vida, no una, sino probablemente varias veces. Antes no podías fallar, y vivimos una época en que la gente puede fallar, y tiene menos prisa por avanzar en el camino de la vida. Entonces hay un cierto infantilismo que se expresa, creo yo, en un sentimentalismo más expuesto a la manipulación que antes. Y, como dices, esa invitación a la mayoría de edad de la ciudadanía, a mi juicio, yo lo defino como una manifestación de cierta cultura. Ser culto para mí, o ser culta, es decir, esto es así, pero podría ser de otro modo, ha sido de otro modo en el pasado, será de otro modo en el futuro. Frente al inculto o la inculta, que no tiene nada que ver con el número de títulos universitarios, ni de libros leídos, ni nada de eso, porque se puede ser totalmente brutal habiendo leído bibliotecas enteras. El inculto dice, aplica la necesidad de la ley de la gravedad a todo. Dice, esto es así, tiene que ser así, ha sido así y será así. Entonces, una de las cosas que así toco, aunque sea tu primera pregunta, es que, por un lado, yo creo que todo puede ocurrir. En la democracia se puede ir por el sumidero. Yo creo que se puede ir por el sumidero si no tenemos una educación sentimental adecuada. A mi juicio, todo pende del sentimiento. Y si no está bien educado el corazón, todo puede ocurrir. Por otra parte, cuando hablamos ya no de voluntad o de pronósticos, sino que hacemos una observación objetiva de lo que ha ocurrido en los 3.000, 2.000, 1.000, 500, 100, 50, 25 años, yo digo que de la descripción y observación de lo que realmente ha ocurrido, hay razones para la esperanza. Y creo que hay una inteligencia colectiva que se residencia en la especie humana y que a veces se pone en peligro, pero que normalmente tiene un principio de supervivencia que prevalece. Es que esta cosa de la adolescencia y la mayoría de edad, ¿no? O el infantilismo, no hay nada más emocionalmente exigente que ser adolescente, porque es una actitud ante el mundo en la que tú quieres una respuesta definitiva sobre algo que sirva para todo. Eso es algo que puedes encontrar en la religión, en el pensamiento político utopista, pero en la democracia liberal nunca vas a encontrar eso. Y en parte la ausencia de esas verdades últimas en la vida pública, ¿no? Como la frase aquella que decía, Dios ha muerto, Marx ha muerto, y yo mismo no me encuentro muy bien. Pues la ausencia de esas grandes verdades, de esos marcos para interpretar todo en lo que no solo todo lo ocurrido encaja, sino todo lo que ocurrirá también va a encajar. Exactamente eso es la conspiración. La conspiración es un cajón desastre que te ayuda a explicarte a ti mismo por qué tú no eres el presidente del BBVA, por qué estuviste tan malo por el COVID, por qué en el trabajo no asciendes, por qué una chica no te quiere. Y entonces, claro, ¿qué hay? Hay una conspiración woke, pagada por Soros, que hace que las mujeres intenten aplastar a los hombres, etc. Entonces, ese tipo de pensamiento cerrado, el éxito de QAnon en Estados Unidos, tiene que ver con eso, con un corazón adolescente que busca una verdad revelada que le explique la vida. Y la vida, como la democracia liberal, es pura contingencia, pero eso es muy importante tener suerte, que es otra de las cosas que hablamos al final del libro. Hay una reflexión
sobre la que me gustaría detenernos, porque insistís en que la democracia no tiene que ser perfecta. La democracia... No sería democracia si fuera perfecta. Esa es la hipótesis. No sería, exactamente, no sería una democracia, ¿no? Una democracia no es... Esto se me ocurrió... Si me hubiera ocurrido, lo hubiera metido en el libro, pero se me ocurrió en la charla con ARPA, grabando el Talks. Una democracia es una inteligencia colectiva, no es una mente colmena. Entonces no tiene un sentido, es accidental, es chapucera, como dice Javier, afortunadamente. Porque si fuera perfecta, básicamente, con toda probabilidad sería totalitarista. Porque no podría cumplir los dos principios de la democracia liberal. La virguería, que dice Javier, que es que manda la voluntad de la mayoría, pero un solo individuo es un contrapoder. Y esa voluntad de la mayoría nunca puede atropellar la dignidad y los derechos que asisten a cada individuo. Esa combinación entre el peso de los muchos y la protección de los pocos que la mayor parte de las veces son los vulnerables, aunque ahora digamos que tengamos una minoría de millonarios que intentan hacerse víctimas del resto, pero esa combinación que siempre será imperfecta y que se estará ajustando todo el tiempo es la única forma de conseguir una sociedad donde se respete la dignidad y la libertad de las personas. Y abundando en lo que dice Pedro, creo que una actitud adulta es la que asume que en el fondo no hay nadie al mando. Y que en cambio una mentalidad adolescente o infantil prefiere que esté al mando alguien, aunque sea malo, a que no haya nadie al mando. Y creo que en las sociedades que vivimos son tan complejas que es imposible pensar que realmente allí haya alguien al mando. Que si pudiera lo haría. Y si pudiera, dominaría. Pero la sociedad es demasiado compleja para ello. Y, en fin, se requiere, creo, una cierta asunción de la imperfección del mundo para admitir que todo va a depender de nosotros. No está en las manos de alguien que, aunque sea malo, sabe lo que quiere hacer. Es que en un régimen autoritario la culpa siempre es de uno. El problema y el infantilismo yo creo que reside en las sociedades democráticas muy avanzadas, porque el infantilismo solo concurre cuando pueden permitírselo, es decir, porque no has pasado por una guerra. Somos las primeras generaciones en 4.000 años que no han tenido que vivir una guerra. Y ese infantilismo concurre porque no te van a resolver la vida. Lo que pase va a depender de ti, no de ti solo, sino de todos nosotros. El atractivo del pensamiento conspiranoico es que es Luis XIV. Es que tú puedes decir, no, es que el problema es el jefe del Estado. No, en las sociedades democráticas lo que ocurre es culpa de todos nosotros. Estos días estaba leyendo la tremenda culpa que tiene Macron en que ascienda la ultraderecha. Bueno, la ultraderecha en Francia empezó a ascender muchísimo antes, tantos como 25 años antes de que apareciera Emmanuel Macron, que podía haber hecho más, seguro, que ha cometido errores de bulto, porque él es un poco napoleónico, también. Pero básicamente, a mí la palabra culpa no me gusta, porque es muy moral. La responsabilidad de lo que ha pasado en Francia es de los votantes franceses. De los votantes franceses. Ni de la banca, ni de Macron, no. Y esto es una cosa que hacemos todo el rato, buscar fuera de nosotros. Estamos votando lo que queremos votar, salen los gobiernos que queremos votar. A Argentina no ha ocurrido ningún accidente ni les han abducido la cabeza. Han votado a Javier Milei. Ya dentro de 4 años, cuando tengan que evaluar si quieren votarlo otra vez, pues decidirán. Pero no ha salido alguien que no quiere el pueblo que salga. Y si la democracia no es perfecta y las opciones que emergen son la decisión soberana de la ciudadanía, ¿no caemos en el riesgo de la complacencia cuando surgen movimientos como democracia real ya? Pero fíjate una cosa que hacemos en el libro. Analizamos todos estos fenómenos y en lugar de hacerlo como los expertos en Compol, ¿no?, en comunicación política, nosotros ahí no hablamos de nadie. Nosotros decimos que este fenómeno se está produciendo y que lo que hay que mirar es el humor social. El humor social. La responsabilidad que exista Bolsonaro, que exista Trump, que se produjera el Brexit, que viviéramos el procés, que haya salido elegido Milei o que Francia pueda estar gobernada por la ultraderecha. No, el análisis de quiénes son estos personajes, lo que han hecho, cuál es la situación material del país, está muy bien, pero en nuestra conversación gira en torno a por qué ciudadanos adultos y educados, los mejor formados de la historia de la humanidad,
como en el conjunto de la sociedad, quiero decir, porque todo el mundo accede a la educación, etcétera, etcétera, están votando a esta gente. Eso tiene que ver con unos humores sociales, un malestar, que es de lo que intentamos encontrar las claves. ¿Y en qué grado somos responsables y en qué grado estamos inducidos a movernos en esas direcciones o en esas complacencias? Están las dos cosas. O sea, ¿los políticos influyen en los ciudadanos? Sí. ¿Los medios de comunicación influyen en los ciudadanos? Más que los políticos. ¿Los ciudadanos influyen en los medios de comunicación y en los políticos? Mucho más que viceversa. Mucho más que viceversa. Sí, esto es interesante. Ese aspecto nunca se toca. Claro, es que, de hecho, especialmente siendo productos comerciales. Imagínate el producto más de mierda que hayas visto nunca en televisión, y a cualquiera que le preguntes del equipo que hace el producto, te dirá, la gente lo quiere. Yo quería preguntaros, hacer un apunte. Decís en el libro que la democracia liberal es el final del camino de todas las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque es difícil pensar en un sistema mejor, sin perjuicio de que en su realización histórica es claramente mejorable. Pero una cosa es mejorar el sistema y otra cosa distinta es cambiar de sistema. Cuando has llegado a un lugar donde, antes lo decía Pedro, se ha encontrado esa especie como de punto delicadísimo de equilibrio entre la mayoría y la minoría, se respeta la voluntad de la mayoría, pero existe ese contrapoder que son los derechos fundamentales, derechos humanos de la minoría y de los individuos. Pues en su realización histórica ese equilibrio es susceptible de mejora, todo el mundo lo sabe. Es un sistema, te lo decía Fernando, esencialmente imperfecto. Parte, además, de la educación moral del ciudadano consiste en reconciliarse con la imperfección propia y ajena. Con la propia, para no concebir proyectos ilusorios, y ajena, para no esperar de las instituciones algo así como la redención, la salvación, la felicidad o el sentido o tu propia identidad. Entonces, hay muchas cosas que son susceptibles de mejora, pero dudo que se pueda idear un sistema enteramente distinto y mejor. Esa es mi suposición. No quiere decir que sea una verdad absoluta. Podría ocurrir, pero me cuesta imaginarlo. Hay una cosa que me gustaría añadir, porque suena, claro, expresado así suena como muy conservador, ¿no? Como un poco Fukuyama. No es nada Fukuyama. Es que la democracia liberal no es Jerusalén, no es la ciudad, no es el nirvana, no es la ciudad de Dios en la tierra. Es para todos los mientras tantos. Entonces, es un sistema que se corrige todo el rato. O sea, los derechos de los que disponemos hoy no son los derechos de los que disponíamos ni siquiera hace 7 años. Siguen ampliándose los derechos. La configuración en la que esos derechos colisionan con la voluntad de la mayoría es una cuestión que está en ajuste permanente. Nunca nos habíamos preguntado tanto qué hacemos con la voluntad individual respecto a rechazar vacunas cuando la voluntad de un individuo pone en riesgo la inmunidad de grupo. La pandemia nos ha hecho toparnos de frente con esto. El problema no ha sido extraordinariamente grave. Los que no se han querido vacunar nos los han llevado el ejército a punta de metralleta a vacunarse, y la solución fue bastante eficiente. Pero en ese sentido, la democracia liberal no es una estación termini. La democracia liberal es un tren que no tiene estación termini. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la cantidad de derechos y de prosperidad que puede proporcionar a la humanidad, va mucho más lejos que ninguna de las utopías planificadas por los distintos pensamientos dogmáticos, desde la revolución del proletariado hasta la locura esta de la selva neoliberal, de que si quitas todas las leyes las cosas funcionan solas porque cae como un sentido común del cielo que hace que todo se oriente solo. La democracia liberal de dentro de 100 años, si seguimos disponiendo de ella, calculo que será muy diferente en muchas cosas a las de hoy, porque además es un sistema de prueba-error. La propia Constitución española es completamente diferente de las de los años 40, porque quienes la hicieron aprovecharon la experiencia de los constitucionalistas después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho nuestra Constitución recoge muchos derechos de tercera generación que no están en las demás constituciones. En ese sentido, la democracia liberal es el final del camino, pero es el final del camino porque es un tren en marcha. Antes hablabais de la infantilización de la sociedad y de la importancia de una buena educación sentimental para que avance la democracia liberal. La educación siempre es una cosa que está en el punto de mira y hay un tira y afloja. Entonces yo os quería preguntar
desde vuestro punto de vista, cuál es una buena educación sentimental? Bueno, es que hay que distinguir entre la educación reglada, que es la de los institutos o la de la formación profesional o la universidad, y la educación sentimental a que nosotros nos referimos, que podría incluso suceder sin necesidad de educación reglada. Hoy día es obligatoria y se espera de toda chico o chica que vaya al instituto o al colegio, y me parece una buena cosa. Pero nosotros hablamos sobre aquella educación sentimental que te hace desear lo cívico y lo social de una manera espontánea. Aquello que a mí me gusta citar mucho de Aristóteles, de amar, odiar y gozar de manera correcta. Hasta cierto punto somos testigos de un gran cambio de paradigma, de una sociedad basada en la coacción a una sociedad basada en la persuasión. Y hay también, acabo de terminarme la ética Nicómaco otra vez en un Zoom dominguero que tengo, y en el último capítulo, en el libro 10, distingue entre las personas que se mueven por el miedo, como los esclavos, dice, siendo el miedo a la sanción en caso de incumplimiento. Hasta cierto punto el derecho sería un estado intermedio en el progreso de la civilización, y habría un estado superior al del miedo, que es el del pudor. Y el pudor es el decir, bueno, aunque no me mire nadie, aunque no me castigue la ley, yo esto no lo hago. Porque una persona como yo no lo hace, porque tiene corazón educado de tal manera que aunque no me mire nadie, no desprecio esto, o no tengo este comportamiento antisocial, o no hago este comportamiento que es bárbaro. Entonces, cuando hablo de educación sentimental, me refiero a esa educación en virtud de la cual uno siente como bueno, como correcto, como cívico, determinadas cosas. Sobre todo a mí es que me importa muchísimo sostener, o sea, aludir al hecho de que cuando rascas no hay más fundamento racional de las verdades morales que el sentimiento. Es decir, ¿quién ha demostrado que el hombre y la mujer es lo mismo? ¿Quién lo ha demostrado? Dime, ¿en qué laboratorio? ¿En qué operación matemática? ¿O qué experimento se ha hecho que eso lo demuestra? Y de hecho, durante toda la historia, desde el origen de los tiempos hasta hace poco, era una evidencia para todo el mundo que no era lo mismo. Y de hecho, había diferentes posiciones sociales y expectativas. Hoy, en cambio, nos parece una evidencia que lo es, y en cambio nos parece ridículo quien opina de manera contraria. ¿Qué ha ocurrido entre tanto? Lo que ha ocurrido es un cambio de las evidencias. ¿Y qué es una evidencia? Una educación sentimental. Entonces, ¿de qué depende todo? Para mí, de la educación de las evidencias. Entonces, educar el corazón es educar las evidencias. Verdades penúltimas es el libro de Javier Gomá y Pedro Ballín, de la editorial ARPA. Es un auténtico lujo. ¿Qué te ha parecido a ti? Es un regalo. Fíjate, una cosa que me ha inquietado, pensaba en el riesgo que supone la complacencia. La aceptación. Aceptar el modelo es imperfecto. Bueno, pues esto es una invitación a... Pues vamos a dejarnos llevar. No, hay una llamada en el propio libro Javier, que invita no es perfecta, pero el sistema en el que estamos se puede y se debe mejorar, pero ya no se puede cambiar. Creo que lo expresabais de esta manera. Cambiar el sistema. Entonces, en ese sentido me parece... En el que discutimos, donde lo dice Javier expresamente, porque cuando yo le digo que los dos somos optimistas, hay un ten con ten que aparece varias veces en el libro, porque él no quiere decirse optimista. Y él... Una de las cosas que subraya es el hecho de que prefiere que la gente no sea optimista en la medida en que eso te hace no ser complaciente y exigirle a la perfectibilidad de la democracia que siga perfeccionándose siempre, porque si no se nos puede ir por el sumidero. Y la discusión de hecho que tenemos en el libro es que, entendiendo lo que él dice, porque yo creo que los dos en eso estamos de acuerdo, y que la evidencia de cómo hemos progresado es lo que anima mi optimismo, en realidad yo creo que el miedo a perder lo que tenemos es una emoción muy peligrosa. O sea, los timoratos, los temerosos, son un cáncer para la democracia. Entonces, por eso yo sí me pronuncio como optimista. Pero el riesgo en la complacencia, lo tenemos hablamos en cuenta. de él en el libro, sí.
Pero te ha divertido leerlo. A tu pregunta me ha parecido extraordinario. Tan extraordinario que vamos a sortear un ejemplar entre aquellos oyentes que se hagan suscriptores de la cafetera como libro recomendado por esta mi autoridad que es alta en esta materia. O sea, entre 100.000 más o menos, ¿no? Te calculas que habrá nuevos suscriptores. Sí, no me cabe duda, sí, habrá que hacer una nueva tirada. Es que tiene todo el sentido, porque podría ser la constitución de este espacio de desayuno y sobremesa. Sí, no, sería... Eso es un lujo. Tenía mucha responsabilidad, tenía mucho miedo, porque no es habitual. Ballín es un erudito, tú eres un filósofo muy erudito también, y entonces he estado cultivando mi lenguaje durante toda la noche. Estaba muy preocupado, pero a cambio he limpiado bien la casa para que estuviera decente cuando habéis llegado. Se lo puedo confirmar a los oyentes, está impecable la casa. Sí, y entonces me siento pues en ese sentido un poco más seguro. Os agradezco de verdad, de corazón. Un placer enorme, gracias a ti. Un gusto. A la casa de un youtuber, gracias. Muchas gracias. Volveremos. A vosotros. Cuando queráis, ya sabéis. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Bueno, pues os habíamos prometido un especial sobre cine francés con Clara Lao. Por favor, no. Es que nos hemos enterado de tus comunicaciones secretas. Había enviado un mensaje a la gente con la que trabaja diciendo, pero oye, yo si es para hablar de la serie que estoy haciendo actualmente, vale, pero no será algún tipo de encerrona sobre cine francés. Pues yo traía un test preparado, Clara Lago. No, por favor, te lo pido, por favor. Yo tenía dos cometidos. Conseguir que vinieras, solo trabajo para hacer feliz a Fernando Berlín. Eso es verdad. El primero ya está hecho. Y el segundo era qué lista de preguntas difíciles que tú esperas de nosotros, si no somos tan listos, sobre cine francés. No sé, dije cine francés o como podría haber dicho cualquier otro, ¿no? Es que sí, me da. Hemos deducido que tienes algo de expertise en esa materia. De todas formas, te voy a decir que aquí juegas en casa, o sea, juegas en territorio amigo, además somos vecinos. Tú sabes que te vimos hasta votar. O sea, ¿en serio? te hemos stalkeado mogollón. Que el día que ibas a votar estábamos justo detrás de ti, y entonces aquí somos muy fans en esta casa de Clara Lago. ¿Visteis a quién votaba y todo? No, ahí ya no llegamos a tanto. Somos discretos, además, para esas materias. Pero sí que nos gustaba mucho saberte tan cerca. Eso sí, estábamos esperando los regalos, porque el día que llegaste a la Resistencia te plantaste allí con un cajón lleno de cosas. Es verdad. Pero aquí estás un poco celosón. Pero yo vengo preparada para todo. Soy rápida como una coneja y os puedo dar un regalazo que es un menú de degustación en la huerta Funky Castizo. ¿Ves? Yo siempre estoy cuña publicitaria. Sí. Pero tenemos un ratito, o sea que vamos a poder hablar de todo y no te vamos a cortar como hicieron en ese programa. ¿Sabes? O sea, nosotros somos mucho más tolerantes para la autopromoción. Broncano lo intentaba, pero... Sí, pero conseguiste imponerte. Soy peleona. Porque claro, tienes un montón de facetas. La excusa para traerte es verdad que tienes una serie ahora mismo que está en emisión y con un enorme éxito y además una gran serie donde haces un papel fabuloso. Clanes en Netflix, vamos a decirlo. De Backup Films, que nos ha conseguido esta entrevista en Malustres. Maravillosa en Malustres. Sí. A la que, por cierto, Fer, te voy a cortar yo a ti como hace Broncano, debemos traer un día en Malustres, que es de las mujeres en la industria de ficción española más potentes que hay. Y que es una mujer interesantísima, inteligentísima. O sea, yo de verdad que ya era fan de ella porque ya había trabajado con Emma, pero en este proyecto la he podido conocer más a fondo y es que no puedo ser más fan. Pues mira, porque es productora, es una pionera, mujer, en el mundo de la producción. Y luego tiene una cosa que a mí me gusta, y hemos hablado algunas veces de sus series, Clanes es la última, pero es muy de su tierra, es muy gallega, la apuesta que hace siempre de rodar en el sitio con actores y actrices casi todos del lugar, que ahí ahora nos cuentas cómo te ha tocado a ti también sortear el tema gallego, y eso me gusta también porque cree mucho en lo que hace también desde ese punto de vista un poco regional, ¿no? Y le va muy bien. Es verdad que estábamos mirando tu biografía y eres una persona muy polifacética. Tienes muchas actividades, te hemos visto en el universo de la gastronomía vegana. Sí,
Sí, Recto. con 2 restaurantes, ¿no? La Tuerta Funky Castizo y la Huerta Funky Castizo. Que de hecho la Tuerta no era vegano, era como el restaurante origen del cual surgió la idea de montar un restaurante vegano con el mismo estilo de cocina, porque el chef es el mismo, que es nuestro socio. O sea, somos mi chico, que es José Lucena, Víctor Pinacho, que es el chef, y yo. Y entonces luego ya montamos la huerta y luego hemos veganizado la Tuerta también. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿por qué esa incursión en el mundo de la gastronomía? Porque también tiene un objeto que es la defensa de lo vegano y que es muy vocacional. Tú eres vegana y además Sí. lo cuentas, lo explicas mucho. Y bueno, pues entrar a través de eso también en ese universo, ¿no? A ver, eso fue un poco, fíjate, fue como un proceso un poco natural. Yo nunca había pensado en tener un restaurante, la verdad. Pero bueno, como mi chico se dedica a esto, él tiene en total 4 locales y empezamos a ir a uno de ellos, que era La Tuerta. Y bueno, pues eso de que Víctor me iba cocinando para mí porque no había prácticamente nada vegano en la carta. Y empezó a surgir así un poco de yo fascinarme con la cocina vegetal que hacía Víctor, porque de hecho a él, Víctor no es vegano y de hecho no le gustaba decir que cocinaba vegano. Él decía, yo cocino vegetal, no cocino vegano. Es un buen matiz, sí, sí. Y entonces poco a poco fueron incorporando platos en la carta y luego ya surgió la idea de montar juntos esto. Pues mira, entre otras cosas porque cuando mi chico y yo salíamos, pues venga, a comer por Madrid y buscábamos veganos, pues era como, joder, al final encontrar un sitio donde se cocine la verdura de esta forma y que no haya que tirar tanto de los trampantojos y tal, pues bueno, no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a tener que montarlo. Y en eso además que hemos visto un pequeño cambio de hábitos que se ve porque hay algunos restaurantes veganos y se va introduciendo también esa cultura entre la gente. ¿Por qué das tú, de pronto, cómo te hiciste vegana? ¿Por qué? ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Fue una cuestión de conciencia, de salud? Hay gente que dice, yo llegué por una cuestión más de salud. No, yo fue por una cuestión, o sea, vi un documental que se llama Cowspiracy, que está en Netflix. Luego hay un montón más que recomiendo siempre, que está Seaspiracy, What the Health, The Game Changers, hay un montón. Pero Cowspiracy es el que yo vi, fue como que me petó la cabeza. Además fue justo cuando estábamos en el proceso de constitución de la Fundación Ocho Tumbao. Y me acuerdo que yo en ese momento era como que, claro que me hacía muchísima ilusión, pero no terminaba de conectar con mi qué. O sea, había algo como de, sé que quiero como tener esta plataforma para poder aportar mi granito de arena y lo que siempre digo es como hay miles de causas, ¿no? Todas son importantes, pero no todas te tocan igual. Y entonces es como que a mí no terminaba de encontrar como la mía. Dani, por ejemplo, Dani Rovira, pues tenía como muy claro el tema de los animales, ¿no? Sobre todo pues los perros, tal, como que él estaba muy vinculado a eso desde siempre. Y yo era como que sí, pero no terminaba de tal. Y cuando vi este documental fue como, vale, o sea, esta es mi bandera, o sea, y lo tuve súper claro. Pero fíjate, ya no solamente por un tema animalista, que esto es como lo curioso, eso casi que me llegó un poco después. Fue más por un tema medioambiental. De sostenibilidad. Sí, no sé, o sea, como que vi el documental, es un documental que además siempre recomiendo porque la gente tiene mucho miedo a los documentales, como que son muy sangrientos, que tienen imágenes de estas como terroríficas, y la gente es como, ay, es que yo no puedo ver eso porque me quedo fatal, ¿no? Que siempre pienso, bueno, a ver. Igual hay que ver la realidad. Aquí eso lo hemos comentado aquí, este docu. Claro. ¿Sí? Y no, y Cowspiracy es, bueno, muchos datos, simplemente es como un mogollón de datos que te explican cuál es el impacto real que tiene en el medio ambiente la producción, el consumo de carne, de lácteos y de todo, ¿no? Entonces yo de repente, no sé, me hizo clic la cabeza y fue como que sentí como si el planeta fuera una especie de ente vivo, ¿no? Como si fuera la madre de todos. Y de repente dije, es que esto es como si le estuvieras pegando todos los días una paliza a tu madre. O sea, lo que estamos haciendo es como si a tu madre le estuvieras dando una paliza a diario. Y dije, y además, o sea, pero que me tocó como a un nivel emocional muy, muy fuerte. Y dije, pues ya está,
pues me hago vegana y esta va a ser mi por bandera. Conciencia, por coherencia, y luego utilizas también una posición para contarlo. ¿Tienes esperanza Sí. de que las cosas... no hay muchas razones para no ser pesimista? Es Ya. como esto parece que tiene una deriva. Sí, al menos pues tener la sensación de, bueno, yo he aportado esto para no contribuir al desastre. Yo sí que creo que, a ver, no sé hasta qué punto estamos a tiempo o no, porque esto sí que ya es como muy científico, ¿no? Pero yo sí que creo que se pueden ir haciendo cambios. También creo que el ser humano en general, creo que somos un poco imbéciles y que siempre tenemos que llegar como al punto límite antes de, ¿no? de espabilar. En muchas cosas, o sea, quiero decir, ¿no? Pasa muchas veces como que hasta que no te pegas la hostia no te das cuenta de lo que sea, y creo que esto pues no sea distinto. Espero que nos la demos como justo antes de caer por el abismo, pero también creo que igual que el ser humano es capaz de lo peor y que somos un cáncer para este planeta, luego somos una especie súper inteligente, capaces de crear cosas increíbles. Entonces, bueno, también confío en que cuando llegue el momento real de la verdad, pues seamos capaces de tomar las medidas que hagan falta y de inventar, si no, los artilugios que hagan falta para que esto no se convierta en Mad Max. Sí. Bueno, está guay porque te has convertido en una activista, en una militante de esto y es muy admirable además que utilices la posición de actriz para impulsarlo, para reconocerlo. Oye, y siempre estás rodando. Eres una actriz de éxito. Te va bien. Tienes una serie ahora que está en emisión, Clanes, y ahora estás rodando otra cosa. Acabo de terminar un rodaje, pero yo no siempre estoy rodando. Esto ¿No? ¿Cómo vives esto? Porque cuando vienen aquí actores, actrices, siempre es un proceso de angustia que yo no sé cómo conseguís naturalizar. Hay épocas en las que hay un buen trabajo. Igual es por eso, porque llevo tantísimos años. O sea, quiero decir que yo empecé con 10 años, pues llevo 24. Pues da como para habituarse. Pero me hace gracia porque mucha gente me dice esto, ¡jo, tía, no paras! Y yo digo, pero sí, paro mogollón yo. O sea, como que no me quejo, pero que yo no suelo ser de las que empalman un trabajo con otro, uno con otro, uno con otro. Al contrario, o sea, a lo mejor hago un par de proyectos al año. Este año, por ejemplo, va a ser como una rareza porque acabo de terminar el rodaje de una película y tengo como 2 proyectos antes de final de año, pero esto es una cosa bastante extraña y aún así paro ahora de repente en verano. O sea que yo lo llevo bien, siempre lo digo, o sea, primero porque cuando tienes la suerte de poder permitirte económicamente no trabajar, pues claro, también las cosas se ven de otra manera. Pero incluso por la parte de... Porque también tengo compañeros y compañeras de la profesión que aunque digamos que se lo puedan permitir a nivel económico, se angustian a otro nivel. O sea, no como de, que les entra como esa inquietud, esa cosa de, ay, si no me llaman, o, bueno, esa incertidumbre de no saber cuándo va a ser el próximo proyecto. Y yo, pues, no sé por qué extraña razón, o sea, no sé si es porque desde pequeña me dedico a esto y ya lo tengo como muy incorporado y asumido, o porque tengo una especie de extraña fe en, bueno, pues ya llegará. O porque tengo mucho el foco en el disfrute. O sea, me considero una persona bastante disfrutona en general y entonces disfruto muchísimo de mi trabajo. Me encanta estar en un set de rodaje, pero a mí me encanta estar en la huerta tomándome un vino con mis amigas, que eso es algo que no puedo hacer cuando estoy rodando. Entonces como que hay algo que cuando estoy rodando intento disfrutarlo a tope, y cuando no estoy rodando, intento disfrutarlo a tope. O sea, como lo que es vivir, porque también hay un punto que creo que luego, incluso para interpretar personajes, si no tienes una mínima noción de lo que es la vida normal, no sé, yo siento que yo me quedaría como un poco vacía. Yo le quería preguntar por el viaje no de Carol, sino de Clara. Claro, empezando trabajando tan chiquitita, con otras actrices o actores que han pasado por aquí, les preguntamos cómo ha evolucionado la industria para una actriz. Claro, tú empiezas muy chiquitina, tenías 10 años, pero has visto que este mundo ha cambiado mucho en todos los sentidos, por ser mujer, pero da igual, también los procesos, no solo vinculados al tema de la igualdad. ¿Cómo dirías que ha cambiado? ¿O en qué dirías que ha cambiado? ¿O en qué es mejor? ¿O en qué cosas ha evolucionado?
O no, a lo mejor me dices, realmente empezaste muy pequeña, pero es que eres muy joven, con lo cual tampoco ha habido tanto cambio, ¿no? Sí, sí ha habido, o sea, claro, tú piensas que yo cuando empecé todavía se rodaba en película. Primer cambio, ¿no? El proceso técnico. Claro. Y hay, por ejemplo, hay algo de eso que es verdad que pros y contras, ¿no? Como en todo. El hecho de que sea digital, pues te permite tirar tomas y tomas y tomas. O sea, al final dices, ensayo rodado, ¿no? Y oye, si sale bien, pues tal. O sea, como este tipo de cosas es lo que te permite la tecnología hoy por hoy. Por otro lado, es verdad que antes, claro, había una cosa de que como era tan preciada, o sea, cada segundo de esa película costaba una pasta, había algo como más preciado en cada momento del rodaje. O sea, no se podían tirar tomas así a lo loco. ¿Fue solo en la primera cuando eras muy chiquitina? No, yo creo que fueron unas pocas. Yo empecé con 10... Joder, ahí sí que no te sabría decir cuándo fue la primera vez. Bueno, pero que no fue una solo, ¿no? Sino que tuviste que hacer varias así. Sí. Y bueno, o el tema del doblaje, de cuando te vas a hacer después los doblajes de las secuencias que el sonido directo no está bien. Pues que yo recuerdo las primeras veces que de repente me dijeron, no te preocupes, tú dilo, que luego yo lo encajo. Y yo, ¿cómo que lo encajas? Digo, pues yo estaba acostumbrada a tener que estar mirando y intentar encajarlo tú en boca. O sea, como todas estas cosas, claro. Las virguerías que se hacen ahora es una maravilla, o sea, realmente facilita muchísimo. Pero sí hay algo, por ejemplo, que yo noto del ritmo, que antes, por ejemplo, me acuerdo que había como más diferencia entre televisión y cine. O sea, había algo como de la tele era corre, no sé qué, y el cine era como más reposado, más... Había algo como de otro tempo a la hora de hacer las cosas, de esto que miraban así con el cielo y decían 15 minutos de nube y no sé qué, y entonces el equipo parado, 15 minutos, eso ahora no existe. O sea, ni en cine, ni en series, ni en nada. O sea, es todo el rato, vas corriendo a todas partes. Y eso, por ejemplo, yo sí noto que ha cambiado, que no sé muy bien de qué ha dependido eso concretamente, pero hay una sensación de que hay como más frenesí, más prisa ahora que antes. Oye, ¿en qué registro te desenvuelves más cómoda? Porque estamos viendo tu paso por la comedia, que también tienes mucho éxito en ese registro. No es el caso de esta serie. En la serie vemos que que se acerca más al thriller y vemos además una Clara Lago adicta al trabajo y a la venganza y no tiene ese tono de comedia que vemos en otras producciones en las que has participado, pero ¿en cuál faceta te sientes cómoda o te gusta? Creo que cada vez me voy sintiendo más cómoda en general, en todas. Porque yo también he sido como muy autoexigente, autocrítica y de hecho he tenido momentos en mi carrera como que hasta me planteé y dije, oye tío, esto no tiene sentido, porque lo pasaba muy mal de repente. Entre acción y corte, era como que estaba como mucho juicio y tal, y mi momento favorito era el corte de comida y el corte de bocata para poder estar con el equipo, pero como que lo sufría. Y sobre todo la comedia. La comedia siempre le he tenido mucho más respeto que al drama, fíjate, pues no sé por qué, pero la comedia siempre me ha dado como más susto, y eso que he hecho mucha comedia también, pero no sé, creo que igual es que yo no me he sentido suficientemente graciosa nunca como para enfrentarme a la comedia con esa ligereza, y ya te digo, yo creo que es algo que al final, al menos en mi caso, creo que ha sido más un proceso terapéutico, de ir ganando simplemente confianza en mí misma, y de relativizar también un poco. Oye, que mira, no estamos aquí salvando vidas. Y algunas de las comedias además han sido muy taquillazos, han tenido un éxito bestial. Oye, en Clanes, no sé cuánto spoiler... los spoilers, ¿no? Bueno, pero no podría... Bueno, algo tendremos que avanzar de la sinopsis. Un capítulo, ¿no? Sí, hombre, la sinopsis sí, Clara, abogada, que es aparece... una abogada, pues un poco... Sí, un poquito adicta. Tengo que decir que Clara, perdón por la interrupción, que son mis especialidades, tiene una imagen durísima. O sea, yo no la conocía en persona, la he conocido hoy. Incluso en comedia siempre es como muy dura, probablemente por las facciones, y luego en persona no.
Pero que me ha llamado la atención, porque Pero, fíjate sí, que lo digo yo, ¿en que serio? también traslado a veces esa imagen, pero siempre he pensado que eras como durísima y tal, y cuando ha entrado aquí nos ha revolucionado contándonos sus temas de hostelería, y es que hasta las facciones se te Ya. hacen mucho más... Pero Esto no, te lo dice no, más gente, no ¿no? os ha pasado solo a vosotros, sí. Vale. No sé por qué doy esa imagen. Esto me lo tendré que mirar yo también. No, a ver, simpática sí, pero pareces como más dura, entonces Sí. el papel... Por eso te he interrumpido, el papel de Clanes lleva un poco esa dureza, ¿no? De tía, de Sí. aquí vengo yo a... Sí, pero fíjate, sí parece que se parece un poco a ti. El ¿Puede personaje, ser? no mucho. O sea, quiero decir... Qué bien lo hace, que tú has pensado que sí, Cer. Es una gran actriz. Yo, por ejemplo, que me han preguntado mucho esto, ¿no? De, ay, pues, ¿qué te pareces a Ana y la venganza y no sé qué, como motor? Bueno, claro, tampoco exagerado, tampoco... Se llama Ana, para quien no haya visto la serie, la protagonista, Venganza y Ana Pastor, no, Ana y la serie. No eres vengativa. No, pero en lo que sí me parezco, creo, bastante al personaje de Ana, de Clanes, es en esta cosa como de buscar respuestas. O sea, porque realmente... Digo, por terminar de hacer la sinopsis de la serie, ¿no? Pues sí, efectivamente el personaje de Ana es una abogada workaholic que trabaja en Madrid y a raíz de un incidente que es la muerte de su padre y descubrir un secreto familiar del pasado de su padre... Puedes contarlo lo porque deja eso todo. se revela en el primer Bueno, sí, episodio. pues ya está. Que era narcotraficante y testigo protegido, pues no puede con ello y decide dejarlo todo e irse a Cambados en busca de venganza y en busca de respuestas también. Entonces, esta es la parte donde yo sí conecto, porque yo soy muy, en general, buscadora de respuestas en la vida. O sea, como que me flipa... Que te lo expliquen y que te lo... En general, o sea, como me cuestiono mucho. Me gusta mucho filosofar, me gusta mucho cuestionarme a mí y los porqués y los paraqués míos y de la gente y la psicología y los motores del por qué y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí sí conecto bastante con esa cosa como casi superior a sus fuerzas de es que yo necesito saber, necesito ir hasta el fondo de esto. Yo sí soy un poco así. En la búsqueda de respuestas conoce a uno de los narcos con quien establece una afianzada relación. Sí. Sí. Que es Tamar, Novas. que también ha estado aquí con nosotros y que es Ay, por otro favor, gallego de qué pro, fan soy que de está Tamar. espectacular en la Está serie. espectacular, Sí. está espectacular en la serie, sí. Y creo, dicen en la productora que a los narcos parece que les hace cierta gracia, yo ¿no? creo que deben verlas, en general, esto pasa fuera de España, que ven mucho las pelis que tienen que ver con ellos, ¿no? Algunos de los muy Sí. conocidos. Es verdad que esta serie retrata también a algunos de ellos muy conocidos y estoy convencida de que lo estarán viendo porque tiene parte de historia real, ¿no? Más allá de que Claro, se haya eso- ficcionado es decir, algo. A ver, tiene parte de historia real y no. O sea, quiero decir, lo dices por lo de Padín. Sí, ¿no? Es que sea el Padín el real. Sí. No sé por... Solo se dedicaban un poco a lo mismo. Se dedicaban un poco a lo mismo, pero Mismo sector. no sé, o sea, Guerrica, Jorge Sí. Guerrica Echevarría, el guionista, no sé por qué exactamente escogió el nombre, pero también lo utilizó en otra de las Sí, películas sí, de sí. O sea, como que yo creo que es, no sé, tiré ahí fijación, le gusta el nombre o algo, pero realmente no es que sea una historia real, como O sea, si fuera como un biopic. inspirada en varios, sí. Al final fue un trabajo bastante profundo de documentación por parte de Jorge, por parte de Emma, que llevaba años. Entonces, bueno, pues son un montón de historias que han conocido de primera mano que luego han ficcionado y han hecho esta historia de clanes. No existe una abogada que descubriera que su padre era un testigo protegido y se... No existe el personaje real de Ana, no existe el personaje Sí, real o no de existe Daniel. un solo personaje. Claro. O sea, en el caso de los protagonistas narcos, digamos, sí que han mezclado varias historias para Claro. poder construir el personaje. Pero es verdad que sale un Pazo que podría ser el Pazo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando entra la policía. Sí. Y luego los propios hijos, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Fariña y de otras ficciones, ¿no? Sí. Que tienen mucho que ver con la vida real. Claro, que bebe un poco de todo eso, pero no es una historia real como De nombres y apellidos, nombres sí. y apellidos, exacto. Oye, hablábamos también de la estructura de las series, cómo ha cambiado y cómo ha cambiado por las plataformas. Es una serie bastante rápida, es muy trepidante, suceden cosas prácticamente desde el primer minuto, que esto es una tendencia también que tiene que ver con los hábitos, con el consumo, con la atención, la tantísima competencia que hay, todo tiene que ocurrir muy rápido. Las series ahora casi son
voy a decir un videoclip, pero suceden a una enorme velocidad las cosas. Sí, yo creo que estamos acelerados en general, pero bueno, también yo creo que depende del estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de de Clanes, sí que creo que es un estilo que se presta a este ritmo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que algo está pasando que tendríamos que hacérnoslo mirar para que todo el mundo quiera consumir todo tan rápido. O sea, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, lo de que exista un botón para que tú puedas ver la serie a doble revolución, o sea, yo no lo entiendo y además estoy muy en contra. O sea, porque es como, pero bueno. Fíjate que el debate antes era si las plataformas lanzaban toda una temporada, el caso de Clanes, Netflix, por ejemplo, su política, y otras, poco a poco. HBO, yo creo, y otras lanzan uno a la semana, ¿no? Pues desde el Juego de Tronos, me da igual, o la Mesías, ¿no? Movistar. Sí. Ese era el debate. Ahora ya el debate es la velocidad, claro. Entonces estamos delante de una generación de la que hablamos mucho Fer y yo, que escucha los WhatsApps no a 1,5, a 2. Y claro, luego cuando se encuentra con contenidos que no van a esa velocidad, o en YouTube o en WhatsApp, pues como son las series, les cuesta más, ¿no? Pero sí, yo creo que eso de todas maneras será una tendencia que también lo hemos hablado mucho, que volverá a su sitio. Hombre, yo espero que pero, sí. Pero si das la opción, habrá gente que le dé, claro. Sí, pero es que ahí también está la cosa de decir, oye, que es que el montaje tiene o sea, que es un arte. O sea, si tú le das a doble revolución, es que cambia. Bueno, y que, hay algo en que el si tempo. tú te quieres entretener, que para eso hacéis ficciones muy buenas, para entretenerte durante 40 minutos, tu entretenimiento pasa a ser de 20. Y necesitas luego buscar otro y otro y otro. Entonces es un consumo tan fast food que es como un poco como el símil de la comida, ¿no? Sí, es que todo está empezando a ser un poco fast de más. La vida en general. Pero también, la vida está siendo a muy ella no fast. le dices que se está haciendo mayor porque no lo es. Fast food, Fer. No voy a hacer un debate así con cosas generacionales, pero bueno, en todo caso es un éxito. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias por acudir a esta llamada, Clara. Estás en tu casa. Gracias. Nos encanta saberte, ¿ya vecina. Dice que se quedaría, acuérdate, hasta mañana si hacía falta. Pero sé que tiene compromisos, sé que tiene actividades, sé que tiene que vivir. ¿Otro día? ¿La invitamos otro día? Pero vamos, ¿no? si somos vecinos... Eso te iba a decir, o sea, que puedes venir a desayunar. Aquí estamos todas las mañanas. Todas las mañanas, sí, pero sí, yo puedo llamar, ya sé dónde vives. Entonces claro, puedo llamar por la mañana al timbre de tu casa. ¡Hola! Claro, puedes entrar siempre que quieras. Pero es política, ¿no? Por la mañana. ¿Sabes? Por la mañana es política, pero no ya importa. Es que yo ahí soy un cero a la izquierda. Me tengo que dar alguna clase con vosotros. Sí. Porque sí. No eres suscriptora, ¿no? De la cafetera, por lo que veo. Pero mira, eso puede ser una buena clase de política, ¿no? Claro, como tienes ONGs y cosas, tienes posibles, sí. ¿Sabes? Yo creo que te puedes permitir una suscripción, ¿sabes? Podrías suscribirte, yo qué sé, a la COPE, sería peor. Pero esto lo he dicho yo, no tú, ¿sabes? Pero, en fin. Bueno, pero ha quedado dicho. Pero que te agradecemos de verdad, de corazón, muchísimo que hayas venido aquí a Plata o Plomo a compartir un ratito con nosotros. Enhorabuena por la serie y enhorabuena muchísimas por tu trabajo. Gracias. Un y por tu compromiso y por todo, Clara. Gracias, suscríbete a la cafetera que ya verás cómo te va a gustar. Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Pues ya sabéis que en la cafetera también, cuando analizamos nuevas formas de entretenimiento, videojuegos, la industria, la tecnología, y veníamos en los últimos días haciendo un repaso desde los años 40, los primeros atisbos de lo que luego podrían ser considerados videojuegos, la evolución, y nos habíamos quedado en los años 80. Claro, los años 80 son uno de los más prolíficos porque se generaron tal cantidad de títulos, la industria estuvo en tal movimiento que daba para un especial entero nuevo con José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, buenos días. Hola, buenos días. Porque es verdad, es que los años 80 fue bueno, igual estamos viviendo ahora la edad de oro, pero tenemos ahí una selección tal de títulos, de propuestas, y además terminamos el anterior episodio con las máquinas arcade,
la década de los 80 fue la gran década de las máquinas arcade, ¿no? Sí, exacto. Se podría decir que en los 80 es cuando, en los 70 es cuando se inventan y en los 80 es cuando se esparrama el asunto. Es cuando montones de empresas empiezan a desarrollar videojuegos y máquinas y cuando empiezan a ver los primeros salones de recreativos, que los más viejunos recordaréis, en los que se iba a jugar y había muchas máquinas una al lado de la otra, que eran máquinas de pie, de madera y tal. De hecho, en el 80 es cuando se crea el Pac-Man, que es uno de los juegos más vendidos de la historia. El Donkey Kong también, ¿no? Exactamente, sí, también es de los más vendidos. Ambos juegos tienen su peculiaridad porque Pac-Man fue el primero que se alejaba del matamarcianos. Las recreativas nosotros las llamábamos máquinas de marcianitos y digamos que el Pac-Man fue el primero que en vez de matar se trataba de comer, que es una de las revoluciones de la industria. Y luego el Donkey Kong es una de las primeras máquinas, es la primera máquina de Nintendo y además es la primera aparición de Mario, que luego acabaría siendo pues lo que es hoy, que es el representante de Nintendo en todo el mundo conoce a Mario. Claro, y si se considera la época dorada de las máquinas arcade, estos años 80, con el Pac-Man, con el Donkey Kong, también fue una época muy importante para la irrupción de la segunda generación de consolas, las portátiles, las pequeñitas, las que llevábamos en el coche jugando, ¿no? Exacto, sí, es la primera vez que las consolas portátiles aparecen como tal y ocurre algo parecido a lo que pasa con las arcades, que empiezan a reproducirse un montón. Es la época en la que Nintendo inventa las Game & Watch, que posiblemente otra vez los más viejunos conoceréis, que eran estas maquinitas pequeñas que llevaban unos dibujitos y que tú podías controlarlo y que básicamente era un LCD como los de las calculadoras y que tú ibas encendiendo y apagando y con eso se creaba una especie de animación en la que Nintendo destacó un montón porque los personajes tenían una personalidad y una animación, aunque no se movían, que era increíble. Entonces Nintendo llegó a lanzar hasta 60 máquinas de esta a lo largo de todos los años 80, que duró del desarrollo de estas máquinas, y luego hubo un montón de imitadores que hicieron máquinas del mismo tipo y fue cuando, digamos que empezamos a llevarnos la consola encima, que era algo como, o sea, estaban los salones, estaba la consola de casa, pero te podías llevar una consola jugando por ahí, ¿no? Era como algo muy, muy moderno. Luego también a nivel doméstico continuaban las consolas antiguas, sobre todo a nivel de Estados Unidos, las consolas se vendieron tanto, sobre todo la Atari 2600, que coparon el mercado a tal nivel que el mercado se saturó y se dejaron de vender. O sea, los últimos fabricantes ya no vendían consolas porque todo el mundo tenía una consola en Estados Unidos. Entonces el mercado se saturó y se habla incluso de una crisis del sector de los videojuegos en el año 83. O sea, fijaos que en el año 83 estamos hablando del principio de los videojuegos y sin embargo hubo una crisis ya de ventas porque se saturó el mercado. Los fabricantes de juegos diseñaban juegos como si fueran rosquilletas, llenos de fallos y el sumum de esto es el archiconocido ET de Atari que salió a mitad de hacer y que acabó enterrado en un desierto. Y bueno, de eso hay un documental muy interesante que cuenta la película de cómo se llegó ahí y digamos que eso es el cenit de la crisis, ¿no? Claro. Entonces, has pasado sobrevolando por las consolas portátiles lo que nosotros llamábamos las maquinitas. Deja la maquinita ya, la maquinita que la llevabas en el bolsillo, más que una consola en realidad era como una calculadora, que cuando el pequeño Fer me dice, digo, deja de jugar al móvil, dice, claro, como tú no tenías móvil en tu... Digo, juega a cosas como las que jugaba yo, dice, porque vosotros no teníais móviles. Digo, oye niño, que teníamos maquinitas que eran iguales. Sí. Entonces jugábamos. Sí, y esta es verdad, Mario Bros con el Game & Watch y otras tantas pequeñitas con la pantalla LCD y luego las consolas caseras, dices la saturación del mercado que se produjo, pero claro, también coincide con la cuarta generación de ordenadores. Ya empezamos a ver ordenadores que estéticamente se parecen más a los ordenadores actuales. Exacto, el movimiento no para. En esta época, aunque las consolas que se fabrican son difíciles de vender en esos años, al mismo tiempo los microprocesadores se desarrollan y empiezan a incorporarse en ordenadores, se abaratan, con lo que los ordenadores empiezan a fabricar para casa. Es la época en el 81 se crea el IBM PC, el que conocemos como PC, o sea, el acrónimo PC surge de ahí, el Personal Computer, que inventa, en principio sale al mercado el de IBM, antes que otros, el Macintosh de la época, del 84, la primera máquina que sale de Apple a nivel comercial, que es el empeño de Jobs que podéis ver en la película y en su historia. Y también sale el Commodore Amiga ya casi a finales de la década, que con yo me acuerdo de ir al Corte Inglés y quedarme maravillado porque mostraba fotografías.
Y en esa época lo que se veía en un ordenador estaba muy lejos de ser una fotografía, ¿no? Claro. Y entonces pero eran 3 máquinas muy importantes. Claro, pero te has ido al Commodore Amiga saltándote el Commodore 64. Sí. Y el Spectrum mucho más. El Amiga lo que pasa es que te gustaba a ti. ¿O tú eras de Commodore Amiga? No, que va. Por eso, yo cuando llegué a la Amiga solo lo veía en el Corte Inglés y flipaba y ya está. Yo ahí ya había llegado a los ordenadores antes, porque al mismo tiempo surgen también en los 80 los microordenadores, que son los que acercan al gran público, porque todas estas máquinas eran súper caras para la época. Entonces, lo que acerca el ordenador al público es sobre todo el Spectrum. En el 82 sale el Spectrum y rompe el mercado absolutamente. En España tuvo un súper éxito, todo esto a nivel europeo. Entonces, en España fue un éxito de ventas total. En conjunto con el Commodore 64, que también recordarás, que también lo petó. Lo que pasa es que este se vendió mucho más en Estados Unidos. La ventaja del Spectrum es que era muy fácil de programar porque venía con un BASIC. Todas estas máquinas venían con un BASIC incorporado y entonces fue con lo que muchos empezamos a programar. Y la excusa de muchos para pedirlo a los reyes, a los padres, para que nos lo regalaran, ¿no? Porque era para trabajar, o sea. Perdona, es que estás hablando con alguien del Commodore 64 y que programaba en BASIC. Y además no solo programaba en BASIC, sino que copiabas las líneas de programación de las revistas. Exacto. Y te tirabas días pasando código, Pues yo fui de esos en los años 80. Sí. ¿Sabes? Claro. Esto motivó además que el sector se expandiera hacia las revistas. Las revistas especializadas en videojuegos empezaron porque se vendían un montón de Spectrums. Luego salió Amstrad en el 84, que vendió un montón de ordenadores también. Eran los dos competidores aquí en España, Amstrad y Spectrum, aunque llevaban la misma máquina dentro, o sea, internamente eran exactamente lo mismo. Pero los juegos no eran compatibles. Y el pique dio lugar a revistas especializadas en las que había programas enteros para programarte tu videojuego. Entonces, con eso es con lo que rompimos mano, vaya. O sea, el BASIC era un lenguaje de programación que estaba orientado precisamente a aprender. Si ibas a una escuela te enseñaban BASIC, si leías algo por ahí era BASIC, entonces con BASIC empezamos mucho. Eso también desarrolló el sector del videojuego en España por primera vez en la historia. Hay esto da para un especial también, pero la época dorada que se llama del videojuego español empieza porque los chavales de entonces, de 17 y 18, que son un poco más mayorcitos y no son tan de jugar, empiezan a programar videojuegos a nivel comercial. Entonces empiezan a venderlos y ahí se crea toda una industria del videojuego español que lo petó durante los 80, o sea, fue increíble. Bueno, es que estoy viendo en los años 80 también es el Tetris. Bueno, luego no me voy a adelantar, pero sí. La edad dorada del videojuego. No se volvieron a hacer videojuegos como estos. Pero bueno, entra también la tercera generación de consolas, ¿no? Sí, exacto, es que es todo a la vez. Esta década es brutal. Entonces las consolas empiezan al mismo tiempo que hay una explosión, una crisis del mercado en Estados Unidos, en Japón se han dado cuenta que las consolas funcionan y empiezan a fabricar. Entonces Nintendo, que está fabricando arcades, dice, pues vamos a hacer una consola. Y entonces crean la Famicom, que es la que aquí se venderá como Nintendo NES a mediados de los 80. Entonces esa es una consola que rompe el mercado totalmente en Europa y que en Estados Unidos, como llega un poquito más tarde, porque sale en el 85, la versión de Estados Unidos, ya ha pasado la crisis un poco, ya ha bajado el tema y entonces allí revienta también las ventas. Entonces hunde a todas sus competidoras, ni Atari, ni nada de nada. O sea, la Nintendo NES es el super éxito de la época. Y sale en conjunto en Estados Unidos en el 85 también con el Super Mario Bros., que es otro juego también que rompe todos los esquemas porque es el primer juego que tiene un objetivo. Hasta aquí los videojuegos son a ver cómo llegas de lejos, a ver cuántos puntos haces. Es un pique a ese nivel. No hay una historia, no hay un final, no hay un principio, no hay nada de eso. O sea, ahora nos cuesta imaginar un videojuego que no tenga una historia detrás o que no tenga algo, pero los juegos de marcianitos era voy a pegar 4 tiros y se acabó la partida y ya está. Entonces, eran así. Sí. Entonces Nintendo saca el Mario Bros, saca también el Zelda y un poco la historia del videojuego cambia totalmente porque entran este tipo de historias tras el videojuego. También Sega aparece como máquina, ¿no? Sí, exacto. Digamos que esto es el principio de la guerra de las consolas. Aquí en Japón también sale Sega y Sega vende una consola que no tiene mucho éxito frente a la de Nintendo, pero acabará desarrollándose y convirtiéndose en lo que sí que llegó a Europa como Sega Master System, que es la primera Sega que todos conocemos, que es la que inundó el mercado en Europa. Porque en Europa salió más tarde. Entonces, al salir más tarde, entró al mismo tiempo que entró la NES y entonces hubo una competición como más igualada. Porque, claro, en Estados Unidos ya había entrado la NES como 4 años antes. Entonces,
Estados Unidos estaba copado ya de consolas otra vez, ya se habían comprado todo el mundo la Nintendo, entonces ya nadie quería la Sega. Además, Nintendo hizo unas políticas muy restrictivas, entonces obligaba a los distribuidores a que solo distribuyeran Nintendo NES. Con lo que Sega llegó allí y dijo, a ver, ¿quién vende mi consola? Pues nadie vende tu consola porque se están vendiendo NES como rosquilletas y porque Nintendo tiene un acuerdo que no permite que lo vendamos, entonces se quedaron sin vender. Entonces en Europa sí que se quedaron igualadas. Al mismo tiempo sale una cosa muy marciana, de la que igual habéis oído hablar, igual no, que son los MSX. El MSX era un ordenador que tenía también una entrada de cartucho, o sea, era un híbrido entre consola y ordenador que desarrolla Sony en el 83 y que también lo peta en Japón, porque Konami, que hacía juegos de arcade a unos niveles muy bestias, se juntó con ellos, hizo un acuerdo y entonces desarrollaron juntos un montón de videojuegos. Así es que tenía un catálogo súper extenso y además tenía unos gráficos mucho mejores que las otras. Así es que MSX llega ahí también a tope. El Sony MSX. Claro, es que estoy viendo las imágenes de todos estos ordenadores, de todas estas consolas, las domésticas, las portátiles, las pequeñitas, la Game Boy, que aparece a final de esa década también. Estoy viéndolas y, claro, tienen una nostalgia. Digo, no se han hecho ordenadores como esos. No se han vuelto a hacer ordenadores. Antes, cuando tenías que meter la cinta cassette, que la tenías que rebobinar con un bolivic, y tenías que meter la cinta cassette y esperar durante minutos para que se cargase un juego, que te dejabas al ordenador trabajando mientras cargaba el juego. Entonces, qué nostalgia los que crecimos con esto. Oye, aparece esa generación de consolas también, la cuarta, en esa misma década, ya un poco más sofisticadas, siguen esa guerra de consolas a las que te referías antes, y las consolas portátiles ya tan emblemáticas como la Game Boy, ¿no? Sí, exacto. En esta época, ya hacia finales de la década termina con que empieza la cuarta generación de consolas. Se llama la cuarta porque es la de 16 bits, la de antes era la de 8. Esta duplica, digamos, la capacidad, la potencia del procesador, con lo que los gráficos son mejores, el audio es mejor, todo es mejor. Y entonces sale la PC Engine en Japón, que aquí no la conocemos, pero en Japón lo petó y fue la única que tumbó a la NES. Y aquí, en todo el mundo sale también, Sega saca la Mega Drive, que la Mega Drive es otro hito porque es la primera consola de 16 bits y es otra que se mete en el mercado, pero como lo tiene copado la PC Engine en Japón, pues tampoco vende mucho. En Europa sí que venderá bastante más. Entonces, Atari, que se estaba durmiendo en los laureles, porque como veréis no hemos hablado de Atari en casi una década, saca la primera consola portátil de verdad con cartuchos intercambiables, con una pantalla en color, que aquí prácticamente no se conoce, que es la Lynx. La Atari Lynx sale en el 89 y es una consola que es una maravilla, pero es gigantesca. Porque, claro, no me sale. El hacer los chips tan pequeños todavía no se lleva y entonces no se ha conseguido todavía integrar en algo tan pequeño como para llevar en el bolsillo, ¿no? Entonces, aunque esto es portátil, pero no te cabe en el bolsillo físicamente. Así que al mismo tiempo en Japón, Nintendo saca la Game Boy. Y la Game Boy tiene una pantalla gráfica que es un horror, es monocroma, no tiene iluminación, se ve mal, lo tiene todo para ser la peor, pero tiene un tamaño que cabe en el bolsillo. Lleva 4 pilas y las pilas pueden durar 20 horas. Frente a su competidora de Atari, porque todavía no hemos llegado a los 90, que en los 90 saldrá otra competidora, la Atari pues come pilas al ritmo de 3 horas. Entonces en 3 horas tienes que cambiar de pilas. En aquel entonces las pilas eran caras, no es como ahora. Eso llevaba 6 pilas. Entonces, claro, cada 3 horas cambiado de pilas, los padres y las madres decían, esto no es rentable. Claro. Y finalmente en esta década habría que hablar muy mucho, junto con la Nintendo, del Tetris. He tenido hasta pesadillas yo con el Tetris. O sea, me levantaba por las noches viendo las piezas caer. Exacto. Y lo programé inicialmente en un PC, pero luego es el juego más portado a todas las plataformas, absolutamente todas. De hecho, se considera la Game Boy una de las más vendidas porque hizo un pack que incluía el Tetris y ese pack es el más vendido de la consola y es el Tetris más vendido también. Wow. Bueno, pues en la década de los 80. En la década de los 80 vimos una gran evolución, la aparición de títulos míticos sobre los que luego se ha seguido todavía construyendo y se ha seguido innovando, pero que marcaron la impronta del sector de los videojuegos. Pues José Manuel Cuñat, gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas